Hoy sí. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ¿verdad? Que es gestión del cuidado de enfermería en los servicios de pediatría. O sea, ¿verdad? La reacción que puede tener el familiar y el niño al momento de, pues, hospitalizarlo, ¿verdad? Siendo a veces una de las partes que nadie quiere, pues, llegar a pasar por ese momento, pero a veces sucede, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. En la parte de la introducción, ¿verdad? En su manual ahí menciona algunos de los datos. Entonces, se los voy a leer. Y dice así, ¿verdad? Según datos de la encuesta nacional de salud publicada en abril del 2005, el porcentaje de niños menores de 16 años que han sido hospitalizados es de un 9.24%. Para intervención quirúrgica en un 29.21% de los casos y para estudios de diagnóstico tratamiento en el resto. Y el 70.8% de los ingresos hospitalarios se hicieron a través de los servicios de urgencias, ¿verdad? Entonces, cuando el niño enferma y requiere ser hospitalizado, surge el difícil problema que representa alejarlo de su entorno habitual y de sus mecanismos de seguridad, como son su casa y su familia, para introducirlo en un medio totalmente desconocido para él, agresivo y hostil. O sea, el cambio del estado habitual de salud y el ingreso del niño en el hospital son en sí factores estresantes, ¿verdad? Entonces, esa es alguna de la parte de la introducción acerca del tema. Pero nosotros, ¿verdad? Como personal de salud, nos va a tocar muchas veces, ¿verdad? Tratar de hacer un poco que la hospitalización en el niño pues no sea como algo, ¿verdad? Que no se puede, o sea, que no sea como algo tan dramático para el niño, ¿verdad? Cuando le dicen que lo van a hospitalizar. Entonces, nuestra labor como enfermeros en un servicio de pediatría no solamente pues se limita, ¿verdad?, a la atención clínica que usted le pueda brindar al paciente, independientemente de nuestro quehacer como enfermera o enfermero en la parte administrativa o como enfermera asistencial, debemos considerar las necesidades y reacciones del niño como de su familia a la enfermedad y a la hospitalización. Y en base a esto, pues planear, implementar, evaluar acciones de enfermería que nos permitan generar un clima de adaptación, seguridad y confianza en un ambiente hospitalario. O sea, tratar, ¿verdad?, de que el niño se sienta bien cuando él pues va a ser hospitalizado, ¿verdad? Sabemos que es un cambio muy radical porque el de estar en su casa a pasar al hospital no es una situación fácil, ¿verdad? Y aparte de que en nuestros hospitales, si ustedes se fijan, por ejemplo, en las áreas donde los niños son hospitalizados, pues a veces, ¿verdad?, el ambiente, el entorno que los rodea, pues no es como muy factible a veces a la edad de los niños, ¿verdad? Cuando son hospitalizados. ¿Por qué? Acuérdense, ¿verdad? Que, por ejemplo, según el material nos habla que, por ejemplo, en los hospitales debería de haber un lugar, ¿verdad? Donde haya recreación, porque el juego en los niños es una parte muy importante. Y a veces, ¿verdad? Cuando son ingresados a temprana edad, ellos pierden esa parte, ¿verdad? Cuando están hospitalizados. A veces hay enfermedades que duran mucho tiempo, hay niños que pasan mucho tiempo, ¿verdad?, en la parte hospitalaria y pierden esa parte, ese estímulo para ellos. Entonces nosotros debemos de considerar toda esa parte también como profesionales de enfermería. Bueno, dentro del tema, ¿verdad? Tenemos lo que son algunos objetivos y esto más que todo, pues es concientizar al personal de enfermería que presta sus servicios en las áreas pediátricas para que promuevan un clima de seguridad y confianza para que con los pacientes y familiares que hacen uso de los servicios de salud
También aplicar el proceso de atención de enfermería con un enfoque holístico a fin de dar respuesta a las necesidades encontradas en los pacientes pediátricos y sus familiares. Holístico, ¿verdad? Ver al paciente de una forma, no solo una parte, sino todo, ¿verdad? Cómo afecta psicológicamente, cómo afecta el entorno. Entonces, ver al niño de esa forma, ¿verdad? De una forma integral, entera. Otro objetivo sería optimizar el uso de los recursos humanos y materiales disponibles en las instituciones de salud para contribuir a brindar atención en salud con calidad y calidez. Esos son, ¿verdad?, los objetivos para poder realizar lo que es, pues, este tema. Entonces, aquí hablábamos acerca de la alteración de la dinámica familiar, o sea, la hospitalización. ¿Cómo creen ustedes que se siente un familiar, o sea, la mamá, el papá, cuando le dicen que su niño va a ser hospitalizado? ¿Qué me pueden decir ustedes de esto, según lo que leyeron? Con temor. Ajá, con temor. ¿Qué más? Angustia. Angustia. Ajá, Tristes también. ajá, muy bien. Entonces, ¿verdad que la hospitalización muchas veces nosotros la vivimos como algo traumático para nosotros? Desde el momento que nos dicen, fíjese que su niño va a quedar hospitalizado, usted siente como aquel impacto, ¿verdad? Aquel impacto y usted dice, ay, Dios mío, ¿qué será, verdad? Hay preocupación, hay estrés, ¿verdad? Entonces, todos esos son factores, ¿verdad?, que pueden influir. Y también uno piensa, ¿verdad?, en que va a haber una separación, porque quizá, ¿verdad?, hay niños que sí los dejan estar con su familiar, generalmente, ¿verdad?, en el área de pediatría, pero puede ser que cuando ya están adolescentes, a veces les toca quedarse solos, ¿verdad? Entonces, todo eso influye en el entorno cuando hablamos de hospitalización. Bueno, entonces la hospitalización de un niño o una niña trae confort en la situación de su familia, que deben tenerse en consideración si se quiere contribuir a que la estancia en el hospital sea realmente una experiencia positiva. La hospitalización de un niño afecta a toda la familia. Si quien lo atiende permanece con él en el hospital, descuida sus deberes hogareños. Los padres suelen preocuparse por los niños pequeños que quedan al cuidado de parientes o amigos y si no puede estar en el hospital. Se sienten culpables por dejar a sus hijos e intentar organizar sus horarios para pasar el mayor tiempo posible con el niño hospitalizado. Entonces, la hospitalización, por ejemplo, en niños, consigo, ¿verdad? Es un problema que afecta a todos realmente y a veces especialmente a la madre, ¿verdad? Cuando la madre trabaja o también al papá, pero generalmente, ¿verdad? Es la madre la que sufre más el impacto, ¿verdad? Aunque esté relacionada a toda la familia. Pero la madre, ¿verdad? Siempre, pues, se preocupa porque igual tiene que estar con el niño hospitalizado, tiene que estar pendiente de su hogar, tiene que estar pendiente de sus otros hijos, si los tiene, y todo eso, jóvenes, causa un poco de estrés a la familia, ¿verdad? Pues yo la verdad les contaré, ¿verdad? Que yo sí he tenido hospitalizado a mi hijo y realmente es una experiencia que cuando a usted le dicen, mire, su niño va a quedar hospitalizado, se siente, ¿verdad?, aquel impacto, se siente aquella tristeza, ¿verdad? Se siente triste uno porque usted sabe que pasa a un ambiente que no es el que uno desea, ¿verdad? Y entonces uno siente angustia, siente preocupación por lo que le van a hacer a su hijo. Entonces, todas esas cosas influyen, ¿verdad? En la parte emocional de la persona y también con los demás miembros de la familia, ¿verdad?
Entonces uno, el que ya ha pasado por esa experiencia, ¿verdad? Puede contar cómo se vive. Aparte, jóvenes que en nuestros hospitales, las salas pediátricas, les voy a decir que no cuentan prácticamente con un área recreativa para los niños. O yo no sé ustedes si conocen algún hospital donde tenga esa parte, ¿verdad? Generalmente, bueno, yo he observado en la parte del hospital escuela, si ustedes se fijan, ¿verdad? En los niños con cáncer, ahí sí hay una área pequeña, pero hay un área de recreación de juegos porque esos niños pasan ahí mucho tiempo, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir al Hospital María o de tener a algún familiar ahí hospitalizado. La verdad es que yo ahí, ¿verdad? Solo cuando inauguraron el hospital fui y vi que había así, o sea, hay estimulación donde hay unos pequeños, hay como decoraciones para los niños, pero no sé si ellos tienen una área de recreación. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha visitado últimamente el hospital, cómo ha visto el ambiente, si hay algún lugar, ¿verdad?, donde los niños puedan tener una recreación. Y si no me equivoco, en el Hospital del Tórax tienen una parte Ajá. de área recreativa. Sí, sí tienen una parte, pero fíjese que no la utilizan, porque como es fuera de la sala, ¿verdad? Bueno, en la parte de afuera hay unos pequeños juegos, ¿verdad? Pero ahí, la verdad, ahí no salen ellos porque no pueden salir del área de donde está, ¿verdad? La parte de hospitalización, pero no sé si usted la ha visto Pues en adentro, aquel entonces, ¿verdad? Que tuve ingresado a mi hijo ahí, el mayor, ahí, sí, sí los dejaban salir a los niños que no estaban tan graves, sí nos Ajá. permitían sacarlos, pero antes de entrar había que bañarlos, cambiarles la ropa y esas cuestiones. Ah, También otro hospital que tiene un área recreativa que es muy bonita porque tienen juegos interactivos para los niños, es el Hospital Militar, una sala de pediatría. ya. Qué bien, ¿verdad? Entonces, qué bueno, miren, porque realmente, ¿verdad? Cuando yo puedo hablar de los hospitales públicos donde yo generalmente he asistido, ¿verdad? Pero si ustedes asisten así como en los privados, es bueno que compartan la experiencia porque miren, entonces hay lugares, ¿verdad? Donde hay recreación y que eso es muy importante en la parte, ¿verdad? Motivacional para los niños. Entonces, miramos la hospitalización muchas veces, ¿verdad? Como una experiencia traumática, especialmente para los padres, como una preocupación para toda la familia, especialmente los hermanos, ¿verdad? Cuando se hospitaliza un niño. Entonces, todas esas preocupaciones, ¿verdad? Nosotros las podemos sentir y algunos pues las hemos vivido cuando realmente nos dicen su niño va a ser hospitalizado, ¿verdad? Entonces, hay ciertas preocupaciones o estrés que uno vive como familia. Bueno, ¿cuáles son las reacciones de los padres a la hospitalización? Entonces, algunas de estas reacciones, ¿verdad? Podemos mencionar que la parte de la incredulidad, cuando la enfermedad aparece en forma brusca y es grave. Entonces, muchas veces, ¿verdad? No creemos nosotros, ¿verdad? Cuando nos dicen, mire, su niño va a ser hospitalizado porque sospechamos de esta enfermedad. Entonces, muchas veces como padres no creemos, ¿verdad? A las enfermedades. Sin embargo, cuando ya los niños pues son hospitalizados y ya se les hacen exámenes para ver qué diagnóstico puede tener el niño, entonces realmente ahí, ¿verdad? Es cuando llega la parte y aceptamos que está el problema. Otra parte, ¿verdad? Importante, o sea, reacción que puede tener un padre es cólera o culpa, ¿verdad? Generalmente les voy a decir, jóvenes, que a veces los papás, ¿verdad? Porque a veces anda la mamá y el papá. Y luego cuando el niño va a ser hospitalizado, una de las reacciones del papá, fíjese que siempre a veces generalmente le está echando la culpa a la mamá, ¿verdad? Dicen, por tu culpa, es que vos no cuidas el niño, porque vos sos la que te pasás en la casa y mira, y no debe de ser así, ¿verdad?
porque debe de ser compartido. Tanto el cuidado lo brinda la madre como también el papá. Entonces, no, ¿verdad? Pero es una reacción que generalmente se tiene, ¿verdad? Cuando decimos cólera, enojo o culpa, ¿verdad? A veces, muchas veces dice uno, ay, no, qué barbaridad. Esta es mi culpa por no haber cuidado a este niño, o es mi culpa por no haberlo llevado a tiempo. Entonces entra esa reacción, ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Cuando uno realmente se da cuenta de la situación o del problema que está muchas veces el niño. A veces suele ser, ¿verdad? Porque a veces hay madres jóvenes que se descuidan, ¿verdad? Que se descuidan cuando el niño comienza a enfermar y no lo llevan a tiempo. Y a veces por no llevar a tiempo al niño a consulta, puede suceder que el niño hasta pierda la vida. Entonces viene ese sentimiento, esa reacción de culpa, ¿verdad? Otra reacción que puede tener el papá, lo que hablábamos anteriormente, que es el temor y la ansiedad, ¿verdad? Estos se relacionan con la gravedad de la enfermedad y el tipo de intervención médica que se necesita. Entonces, uno, ¿verdad? Como padre, pues siente ese temor, siente esa angustia. Aún, ¿verdad? Que hablemos de niños pequeños, igual con adolescentes, ¿verdad? Incluso aún cuando ya, ¿verdad? Ya están mayores los hijos y el padre siempre va a tener una preocupación, siempre va a haber ese temor de qué le van a hacer, ¿verdad? ¿Para qué lo ingresaron? ¿Qué procedimiento le van a realizar? Entonces, todo eso se envuelve en la parte de que la persona puede tener ese temor o esa ansiedad, ¿verdad? Por lo que está pasando su hijo. Entonces, es una reacción. La frustración, ¿verdad? Que esta va asociada a la falta de información. ¿Por qué? Porque muchas veces el familiar, jóvenes, tiene que andar detrás del médico para preguntarle cómo está mi hijo, cómo le salieron sus exámenes, cómo lo mira. Yo no sé si ustedes han logrado observar esa parte, pero hay frustración cuando usted no tiene información, ¿verdad? Cuando hay algún familiar, por ejemplo, hospitalizado y usted no tiene información de él, entonces usted ve esa frustración. Si ustedes se fijan ahorita, ¿verdad? Bueno, ahora durante lo que empezó la pandemia, en los hospitales las visitas son bien restringidas, ¿verdad? Y a veces a usted, ¿verdad? La frustración es de que usted va a entrar a un hospital y que de ahí no va a, o sea, no va a tener información, no va a saber, ¿verdad? Cómo está su familiar. Entonces, eso frustra ¿verdad? La parte humana. Entonces, eso también es bien, es una reacción bien difícil, ¿verdad? Porque cuando queremos tener información y nadie nos la da, comienza uno a desesperarse. Entonces, eso es muy importante también. Otra reacción, ¿verdad? Que pueden tener el papá es la depresión. Casi siempre esto sucede, ¿verdad? Después de una crisis aguda. Entonces puede ser, ¿verdad? Que haya depresión. La depresión es tristeza, es, ¿verdad? Ese sentimiento que uno a veces tiene de que querer ayudar a alguien y no puede. Entonces entra en un estado de depresión, un estado donde usted, ¿verdad? Se siente triste por no, a veces por no tener, ¿verdad? A veces información de su familiar, se siente triste porque a veces dice usted si yo lo hubiese llevado a tiempo, no estuviera en esa condición de hospitalizado, o cuántos pensamientos vienen a nosotros, ¿verdad? Y entonces entra también esa reacción en los padres. No sé si alguno de ustedes quiere opinar, ¿verdad? Acerca de las reacciones que pueden tener los papás ante la hospitalización. Ajá. Vamos a ver alguna participación. Eli, Ajá. bueno, yo una vez estuve, bueno, no es que tuve hospitalizado a alguien, pero estuve viendo que hasta la mamá se enojaba cuando no le daban información. Fue en el año de 2019 y ya hasta enojada y la tuvieron que tranquilizar Ajá. Sí, a porque veces. se lo Ujú. llegó de urgencia
y solo lo metieron de una sola operación y ella, bueno, cirugía, y ella Sí. lo anduvo buscando en salas y no, nadie le daba información de ella, del niño, porque ella no pudo llegar a tiempo. Y bien enojada la tuvieron que tranquilizar porque no encontraba al niño. Sí, entonces sí, esas cosas suceden, ¿verdad? Exacto, entonces lo que miramos, ¿verdad? Muchas veces es que vienen problemas, ¿verdad? Y de un solo, usted lleva a su niño a veces a una consulta general y de repente le dicen, no, su niño tiene que ser hospitalizado. Entonces hay muchas reacciones, ¿verdad? Que los padres pueden tener. Yo sé que algunos de ustedes conocen y saben que pueden haber quizás otras reacciones que a veces uno las vive, ¿verdad? O las vive un familiar de ustedes. Entonces ustedes a observar, ¿verdad? Que a veces se dan estos tipos de reacciones. Ok, ahora reacción de los hermanos. Miren, reacción de los hermanos a la hospitalización. Entonces, ¿cuándo, verdad? ¿Qué reacción tiene, verdad? Un hermano o una hermana cuando van a hospitalizar a su hermano. Entonces, los hermanos experimentan soledad, temor, hay preocupación, así también como enojo, cólera, resentimiento y culpa, ¿verdad? Puede haber esa reacción en los hermanos de decir, por ejemplo, cuando un niño se cae, ¿verdad? Y sufre una fractura y tal vez es porque los dos hermanitos estaban jugando juntos y entonces puede entrar esa parte, ¿verdad? Esa reacción de culpa. Ay, por mi culpa mi hermanito está en el hospital o por mi culpa mi hermano se cayó y se golpeó y ahora está hospitalizado y mi mamá tiene que estar allá y nosotros aquí en la casa solos. Entonces, los hermanos también experimentan esa parte, ¿verdad? O cuando hay solo son dos hermanos y se llevan muy bien y entonces hospitalizan a uno y el otro tiene que estar en la casa, entre ese estado, esa soledad, ¿verdad? Esa soledad en el hermano, esa preocupación, entra una tristeza, ¿verdad? En el hermano, a veces los hermanos no quieren jugar, están como en ese estado, ¿verdad? De depresión, de tristeza, ¿verdad? Y más, como les digo, ¿verdad? Cuando usted es mayor, por ejemplo, y siempre se supone que el hermano mayor debe de cuidar al menor, ¿verdad? Entonces, todo eso también puede haber reacciones en lo que es parte de la familia. También, ¿verdad? Lo que les mencionaba, relación estrecha con el hermano enfermo, cuando se llevan muy bien. Y, ¿verdad? Eso afecta también al hermano cuando la residencia fuera del hogar durante la hospitalización. Entonces, a veces hay mucho tiempo, ¿verdad? Que los niños, pues, según el diagnóstico, ¿verdad? Los hospitalizan. A veces una semana, 2 semanas, dependiendo, ¿verdad? Y dependiendo también cómo el niño va evolucionando. Entonces, así es la estadía fuera del hogar. Explicación mínima de la enfermedad del niño. Puede ser una reacción, ¿verdad? Los niños empiezan a preguntar qué por qué fue lo que sucedió, que cómo se dio, ¿verdad? Entonces, toda esa parte también puede ser una reacción. Y cambios percibidos en el comportamiento de los padres. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios, porque acuérdense que, digamos, si la madre le toca estar con el niño, a quien le toca, ¿verdad? Cuidar de los otros niños, quizás sea el papá o algún otro familiar. Entonces, hay cambios, ¿verdad? Porque los padres, pues ya dijimos, hay preocupación, hay angustia, hay temor, entonces igual, ¿verdad? Hay cambio de comportamiento en los padres. A veces, ¿verdad? Bueno, se sienten preocupados, angustiados, estresados. Puede ser que le den una mala respuesta o se sienten preocupados los papás. Entonces, pueden haber ese tipo de reacciones y que nosotros los vamos a observar. Bueno, hablando de toda la parte de la que es la hospitalización, ¿verdad? En su manual les menciona ahí algunas reacciones generales, ¿verdad? Que pueden tener los niños. Por ejemplo, les habla de un niño de 1 a 3 años, ¿verdad? Que la verdad que de 1 a 3 años esta edad es un poco difícil, ¿verdad?
el que un niño esté hospitalizado. ¿Por qué? Porque su madre tiene que permanecer con él en todo momento. Y si su madre, ¿verdad?, tiene que salir del hospital y que es otro familiar para el niño, es preocupante, aunque él solo tenga, ¿verdad?, digamos, tenga 3 añitos, 2 añitos, los niños ya saben, ¿verdad?, cuando no está su mamá. Y entonces también ellos pueden tener reacciones, ¿verdad?, a la separación con su familiar. También hablaba ahí de otra etapa. Menciónenme otra etapa de las que menciona su manual. La edad preescolar y escolar. La Ajá, ¿y qué escolar, nos la decía preescolar. más o menos en la edad preescolar, que es de 3 a 6 años? Que se encuentra motivado y que tiene relaciones Ajá, deseo de mejorar su salud ajá, física, eh, que puede presentar un choque de lo que está un choque con la realidad de lo que está pasando ajá, y em, a esta edad necesita bastante lo que es el juego, que el personal debe de eh, como jugar con el niño para realizar procedimientos también, como decirle que si necesita que trague algo, eh, jugar con él, pues como decirle, ahora vas a abrir la boca y esto te lo vas a tragar y vas a pensar que es como que algo que te va a hacer muy bien, algo así tiene que hablarle la enfermera. ajá. Bueno, entonces ven ustedes que también los niños, ellos, aunque sean niños, ellos sienten, piensan, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, en esta edad, ¿verdad? Hay temor de los niños, ¿verdad? Hay temor en la parte de los procedimientos, por ejemplo, cuando los van a canalizar, ellos saben, ¿verdad?, que eso duele. Pero uno como profesional, como decía usted, ¿verdad?, buscar la forma y la manera de no ser como tan brusco, ¿verdad? Porque, bueno, no sé si ustedes han observado, pero muchas veces en el área, ¿verdad?, de la parte de pediatría, hay enfermeras que son enojadas, ¿verdad? Que son enojadas y a veces no le tienen mucha paciencia a los niños. O a veces hay enfermeras que están en esa área y quizás, ¿verdad?, es una área donde no les llama mucho la atención. Entonces, ¿verdad? Pero igual, aunque no nos llame la atención, aunque no nos guste, estamos en el área y debemos de responsabilizarnos de nuestras acciones. Generalmente, jóvenes, si ustedes se fijan y observen, cuando ustedes vayan a las áreas pediátricas, no hay mucho tiempo, ¿verdad?, para decir que nos vamos a poner a veces a jugar con los niños o que vamos a tener algún tiempo disponible para decir que vamos a hacer algunas actividades. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestras áreas donde están los niños hay mucho pacientito. Al haber mucho paciente y poco personal, entonces a veces uno descuida estas áreas que son importantes para los niños. Por ejemplo, ¿verdad? Ahorita que anduvimos con sus compañeros allá en medicina, si ellos se fijan y observan, ahí no hay un lugar específico donde los niños puedan jugar, ¿verdad? Las salas, las salitas, ahí, ¿verdad? Los cubículos, cada quien está en su camita y entonces eso, ¿verdad? Frustra al niño porque no hay un lugar de motivación, no hay un lugar de recreación, entonces el niño en el área hospitalaria se siente aburrido. ¿Y qué hace el niño? Se siente desesperado, el niño se quiere ir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tuve interno igual a mi hijo en el área pediátrica del Seguro Social, ahí la sala es muy grande, están todas las atenciones, pero no hay un lugar, ¿verdad? Así como donde que ellos van a ir a jugar. Entonces el niño la parte hospitalaria muchas veces se siente aburrido, se siente frustrado y no quiere, ¿verdad? O a veces quiere jugar, pero no hay un lugar donde uno los lleve ahí, ¿verdad? En la parte del hospital. Entonces es un poco complicado para el familiar que cuida del niño, ¿verdad? Porque imagínese estar día y noche en el hospital.
Y aparte, ¿verdad? De todo eso que valoramos con la familia, la madre es la que le toca generalmente estar con el niño, ¿verdad? Entonces, para la madre también se hace muy difícil, ¿verdad? Pero igual se sale adelante, ¿verdad? Con todos los pros y contras que hay a veces en nuestros hospitales, siempre se sale adelante, ¿verdad? Y la madre ahí busca maneras a veces de llevar un juguetito y que el niño pueda jugar y que haya una estimulación para el niño también, ¿verdad? Bueno, entonces esa parte es muy importante, ¿verdad? También hay escolares, lo que ustedes mencionaban, niños en edad escolar, ¿verdad? Y que ellos también pues tienen sus reacciones igual que los adolescentes. Ok, entonces vamos a ver la parte aquí, ¿verdad? Donde está el proceso de atención de enfermería aplicado a lo que es la familia. Siempre sabemos, ¿verdad? Que el proceso pues aplicamos las 5 etapas, ¿verdad? Y la primera que nosotros siempre vamos a hacer pues es la valoración. Al hacer la valoración, pues esta debe de incidir en todos los factores capaces de influir en las respuestas de la familia a la enfermedad u hospitalización del niño, ¿verdad? Valorar al niño, por ejemplo, ¿verdad? Observar, ver a su familia, a su familiar. A veces uno hace pequeñas entrevistas de forma oral, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo era el entorno donde vivía su niño, ¿verdad? Porque ahorita va a ser hospitalizado. Y entonces uno trata siempre, ¿verdad? De concientizar más que todo al familiar que va a ser, que va a estar ahí, ¿verdad? Con su niño hospitalizado. Entonces hay que valorar, hay que ver la situación, ¿verdad? ¿Qué cuidados le vamos a brindar al niño? ¿Cómo vamos a tratar a su familia? Tras de que el niño, ¿verdad? Va a ingresar. Ustedes saben, nosotros debemos de ir, ¿verdad? Enseñarle, por ejemplo, el cubículo donde va a estar, asignarle su cama o su cama cuna, ¿verdad? Y decirle, explicarle, esta va a ser su mesita, su silla, explicar todo, ¿verdad? Hacemos la valoración igual y tratamos siempre, ¿verdad? De motivar al familiar que va a estar acompañando a su niño durante el proceso, porque eso también es muy importante, ¿verdad? Acompañar, explicarle al familiar bien lo que debe de hacer para que el niño pues pueda recibir una atención especializada de calidad, aunque tenga que estar el familiar ayudándonos y apoyándonos muchas veces. Luego, ¿verdad? De que hacemos nosotros la parte de la valoración, permítanme. Venimos, ¿verdad? A lo que son los diagnósticos. Entonces, dentro de los diagnósticos de enfermería podemos encontrar algunos de ellos, como ser ansiedad o temor relacionados con la crisis situacional, con la amenaza a la función del rol o con el cambio de ambiente. Y podríamos ahí agregar, ¿verdad? Después cuando hacemos todo el diagnóstico manifestado por y ponemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso, verdad? Otro diagnóstico puede ser sensación de impotencia relacionada con el ambiente de la atención hospitalaria, procesos familiares alterados en relación con las crisis situacionales, amenaza a la función de roles y hospitalización. Estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Ustedes, cuando ahorita que sacaron la copia de sus materiales que se van a utilizar, tienen uno que es pequeño, ¿verdad? Un pequeño manualito. Entonces, en ese manual aparecen diagnósticos de enfermería, ¿verdad? Entonces, les aparece el diagnóstico, les aparece cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados que se esperan y también aparecen las acciones de enfermería, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante que ustedes puedan ver ese manual, ya que hay diferentes diagnósticos, ¿verdad? En ese manual. Después de saber, ¿verdad?, lo que son los diagnósticos de enfermería, pues nosotros nos vamos a realizar lo que es la planificación. Y la planificación ya sabemos nosotros que son las intervenciones que nosotros vamos a realizar
durante la estancia de ese niño, ¿verdad? En la parte del hospital, o sea, los cuidados que nosotros le vamos a brindar. Entonces, en la parte de la planificación, pues miramos nosotros, ¿verdad? Los principales objetivos de enfermería para la familia. Y dentro de esos principales tenemos el fomento de la participación de los padres. Ese es muy básico, ¿verdad? Para poder cumplir con las intervenciones que nosotros vamos a realizar. Entonces, siempre tratar de incentivar al papá, a la mamá o al familiar que esté al cuidado del niño, ¿verdad? E incluirlo, ¿verdad? En los procedimientos. Muchas veces le va a tocar a usted decirle al papá que le ayude cuando usted va a canalizar, porque hay niños, ¿verdad?, que no se dejan. O cuando usted quizás va a realizar algún otro procedimiento, usted tiene que a veces pedirle ayuda al familiar, ¿verdad? O al papá, a la mamá, que generalmente son los que están. Entonces, hay que fomentar esa participación de los padres, ¿verdad? A veces cuando nos toca realizar algún procedimiento. Y quizá van a ver ustedes que en otras ocasiones van a tener que decirle al papá a usted que no esté en el procedimiento, ¿verdad? Porque los papás sienten angustia, sienten temor, algunos se desesperan. Y peor, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de canalizar a un niño y cuando usted no le encuentra las venas. Entonces hay papás que se molestan, se enojan. Entonces ustedes van a ver que hay diferentes reacciones que tienen los padres, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de fomentar en ellos, pues es la participación del cuidado del niño cuando está hospitalizado. Apoyo a los miembros de la familia, ¿verdad? Porque si no está el papá, generalmente llega a cuidarlo quizás la tía, la abuela o otra persona igual, ¿verdad? Nosotros como personal debemos de apoyar a los miembros de la familia también. Suministro de información, ¿verdad? Generalmente el médico es el que le va a ir diciendo al familiar cómo va evolucionando el niño, ¿verdad? Quizás en algunas ocasiones le van a decir a usted, licenciada, ¿cómo se encuentra mi hijo? O licenciada, mire, necesita algo el niño, ¿verdad? O algo. Entonces nosotros podemos proporcionar cierta información, ¿verdad? Entonces también para que el padre no se sienta angustiado o mire, le van a realizar un examen, ¿verdad? Para detectar si el niño no tiene alguna enfermedad o descartar algún diagnóstico. Entonces siempre tener esa disposición nosotros, ¿verdad? De poder brindar cierta información. Y la otra, pues la preparación para el alta y la atención en el hogar. Generalmente, ¿verdad? Cuando los niños pues ya están mejorando y el doctor les dice muy pronto se va a ir del alta. Entonces, ¿verdad? El niño ya cambia su estado de ánimo porque él sabe que ya va para su casa. Igual preparar al papá, ¿verdad? Que aunque va muchas veces el niño salga del hospital, pero que debe de cuidarlo durante esté en el hogar, ¿verdad? Que debe de darle atención. Que el que sale del hospital a veces no es que salen completamente sanos, jóvenes. Lo que pasa que la estadía en el hospital, ¿verdad? A veces el niño cuando ya está mejor, el médico lo que decide es darle el alta para que el papá lo siga cuidando en su hogar, ¿verdad? Y que pues allá termine de brindarle todos los cuidados y que él pueda mejorar mucho mejor. Entonces, el hecho de que salga del hospital muchas veces no significa que el niño va a ir a hacer o realizar todo lo que anteriormente hacía, sino que más bien se debe de cuidar, ¿verdad? Al niño hasta que el niño pues logre mejorar. Entonces, ¿verdad? Esos son algunos principales objetivos de enfermería en la parte de la planificación, ¿verdad? Y en la ejecución, pues en esta etapa del proceso, esta inicia, ¿verdad? Desde que el niño ingresa al hospital. El personal de enfermería debe de empezar a atender las sugerencias y necesidades de la familia mediante la participación mutua, convirtiéndose ambos, miren, en cuidadores del niño, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Porque usted tiene que, como le decía anteriormente, muchas veces, o sea, la participación del familiar con el que el niño esté es muy básico, ¿verdad? Incluso a veces la madre, el papá le ayuda a usted a bañar el niño y a realizar ciertas acciones, ¿verdad?
que nos ayudan a nosotros también. Ok, vamos a ver. Ok, acá, ¿verdad? También, hablando de la evaluación, pues hay que observar la frecuencia y periodicidad con que los padres visitan al niño, su grado de implicación en la atención del mismo, observar su buena voluntad y capacidad para hacerse cargo de sus propias necesidades. Hay que sondear sobre los temas que preocupan a la familia, observar el apoyo ofrecido por otras personas como parientes, amigos y sacerdotes, comprobar si se respetan también las prácticas culturales especiales, porque aunque sean niños, ¿verdad? También nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Sus creencias, porque nos van a llegar niños preescolares, niños escolares, nos van a llegar adolescentes y da igual, ¿verdad? Nosotros los vamos a tratar como tratamos al adulto, ¿verdad? Porque van a llegar ese tipo de personas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que igual respetar sus creencias, respetar sus prácticas, ¿verdad? No nos vamos a oponer. Entonces, esa parte también es muy básica, ¿verdad? Importante. Hay que también en la parte de evaluación, pues entrevistar a los padres para comprobar el grado de conocimiento de la enfermedad que tienen sobre el niño, de las reacciones del niño a la hospitalización y de las necesidades emocionales de los demás miembros de la familia, especialmente de los hermanos. Hay que observar cómo ejecutan las tareas los familiares y determinar su grado de conocimiento de otros aspectos importantes de la atención en casa antes del alta. Comprobar si utilizan los servicios de apoyo disponibles. Entonces, todo eso es muy importante y va especificado, ¿verdad?, a la evaluación. Y eso nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Aunque usted no haga así como decirle, voy a escribir, ¿verdad?, el proceso de atención, pero usted lo hace y lo practica y lo lleva a cabo juntamente con el familiar que cuida al niño, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta este momento tienen preguntas o alguna participación de parte de ustedes, o si alguna vez han ido a las áreas donde está pediatría, qué han observado, cómo miran la situación, qué es lo que ven, qué es lo que, o alguien que ha tenido alguna experiencia, ¿verdad? También la puede compartir, que ha tenido hijos, niños y que quizás ha vivido alguna experiencia, lo puede hacer. Lick. Ajá. Me recuerdo un poco, cuando, tenía 7 años, me dio una peritonitis. Y entonces me tuvieron que hospitalizar y luego llevar a la cirugía. Y recuerdo que sí, en las etapas esas de que los padres sienten culpa, sí, se sentían culpables, porque al principio, cuando era apendicitis, me comenzaron a dar pastillas porque pensaron que era un dolor así de Ajá. estómago. Pero eso hizo que se complicara más y que pues el apéndice se explotara, ¿no? Y en cuanto a lo de las etapas de mi hermano, porque mi hermano es 2 años menor que yo, entonces él tenía, y recuerdo que él sentía así como que se sentía solo, porque a veces sí iba, mi papá le iba a dejar cosas a mi mamá porque ella era quien estaba conmigo. Y también que mi hermano decía que le preguntaba a mi papá por qué mi mamá se había ido, que por qué solo estaba conmigo, que yo dónde estaba y que cuándo iba a volver. Y ya en cuanto a lo que él observaba, así que recuerdo un poco, sí, no habían así como lugares para jugar con otros niños. Incluso recuerdo haber visto casos un poco graves y yo le preguntaba a mi mamá qué les pasaba a esos niños y no me decían nada, ¿verdad? Sí, cuando iban a realizar así como procedimientos, me acuerdo que me llevaban así como retirada a todos los niños y ya era como que al principio el traslado de como a otra sala, por ejemplo, que era
inyecciones, porque me acuerdo que me tenían que poner ceftriaxona, pero salí alérgica a eso. Pero me Ajá. acuerdo que me llevaron a esa sala. Antes de entrar, sí había como una fila, algo así, de niños, y sí estaban como gritando y todos cuando ya íbamos a entrar no queríamos entrar porque era como que si ellos están gritando, nosotros también vamos a gritar. Algo así lo sentí yo. Y bueno, esas son las cosas que recuerdo más o menos. Ajá. Ah, ok, qué bien, ¿verdad? Gracias por compartir su experiencia, porque es una experiencia que usted vivió. O sea, pudo ver, pudo sentir, pudo vivir en ese ambiente, ¿verdad? Entonces, creo que así como usted puede ser que hay otros, ¿verdad? Personas que pasan lo mismo. Entonces, son experiencias vividas, ¿verdad? Que uno a veces se siente traumático porque usted siempre lo recuerda. Aunque esté pequeño a veces, ¿verdad? Siempre recuerda esa experiencia y no la recuerda como algo bonito, ¿verdad? Sino como a veces como algo traumático, porque realmente, ¿verdad? Como usted mencionaba, a veces hay las salas de procedimientos. Entonces, cuando llevan al niño, por ejemplo, a canalizar, para que a veces los demás niños no vean, todos los niños de la sala, ¿verdad? Que lo van a canalizar y que que el niño va a llorar y va a empezar a gritar muchas veces. Entonces lo llevan al lugar, ¿verdad? Que es una salita de procedimientos. Entonces generalmente ahí es donde se canaliza al niño, ¿verdad? Para que los demás niños no vean, ¿verdad? Como el dolor o el sufrimiento del otro niño. Entonces esas cosas se pueden observar, ¿verdad? Y no, a veces no la lleva uno como una bonita experiencia, ¿verdad? Sino a veces como más que todo algo traumático. Igual para el adulto. Si ustedes se fijan en la persona adulta, generalmente no les gusta estar hospitalizados. O cuando les dicen los vamos a hospitalizar, muchas veces deciden las personas no quedarse en el hospital. Y dicen, no, yo prefiero morirme antes de quedarme hospitalizado ahí, ¿verdad? Entonces son reacciones que pueden tener también. Igual que los adultos, los niños pueden tener muchos tipos de reacciones, ¿verdad? Ok, entonces hay algunos factores que son estresantes, ¿verdad? Sobre la hospitalización en los niños. Entonces, dentro de esos factores, pues tenemos, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, angustia ante la separación, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto preocupa a los niños porque piensan que siempre que los van a separar de sus papás, ¿verdad? Y más cuando los niños están pequeños. Pero si ustedes observan y se fijan, generalmente en las salas pediátricas, los niños están acompañados siempre por un familiar. Generalmente nunca se dejan solos, ¿verdad? Solo a veces cuando van a pasar visita médica y que el niño ya está en una edad escolar o adolescente, a veces el médico le dice, salga señora porque vamos a pasar visita médica y es momentáneamente la separación, pero sí, ¿verdad? Puede haber este factor. Otro factor, pues puede ser pérdida de control, ¿verdad? Como hay niños que lloran, hay niños que gritan, hay niños que no quieren nada, ¿verdad? Y ni aún el papá y la mamá los pueden controlar, ¿verdad? Entonces puede haber esa parte y también, ¿verdad? Donde hay lesión corporal y dolor, el niño siente, ¿verdad? Muchas veces parte de ello. Y cuando está con dolor, igual siente como el adulto. Entonces, estos pueden ser, ¿verdad? Algunos factores que estresan, ¿verdad? A los niños cuando son hospitalizados. Ok, aquí hay unas reacciones. Las reacciones infantiles a estas crisis dependen de la edad de desarrollo del niño, de sus experiencias anteriores con enfermedades, de la duración de la separación y de la hospitalización, de las destrezas innatas y adquiridas, de la gravedad del diagnóstico y del sistema de apoyo disponible. Entonces, parte de las reacciones que pueden tener los niños. Y mencionábamos angustia ante la separación, porque los separan de sus papás, o hay esa etapa, ¿verdad?, donde el niño siente ese temor de que lo van a dejar solo, siente esa angustia de que no va a estar con su familiar, o que le van a realizar algún procedimiento y que va a ser doloroso, ¿verdad? Pues es la principal causa de estrés en los lactantes y preescolares entre los 6 y 30 meses de edad, ¿verdad? Que es la angustia ante la separación.
Principales respuestas de conducta durante la primera infancia. Entonces, durante la primera infancia, ¿verdad? Está lo que es la fase de protesta, ¿verdad? También está lo que es, ¿verdad? En esta fase de protesta, pues el niño, ¿verdad? Manifiesta pues que no está conforme, ¿verdad? El niño llora, como les decía, grita, a veces patalea y hace muchas cosas, ¿verdad? Entonces esa es una fase de protesta, ¿verdad? Y la enfermera pues tiene que ayudarlo a veces, ¿verdad? A controlar un poco, aunque sabemos que es una reacción que el niño tiene, pero a veces uno, ¿verdad? También, ¿verdad? Tiene que actuar en ese momento y decirle, mira, no llores, o fíjate, vas a estar unos días aquí nada más, pero a medida vayas estar con tu tratamiento, vas a mejorar y pronto vas a salir. A veces nos toca ayudarle a la madre en esa parte, ¿verdad? En esa fase de protesta del niño. También está, ¿verdad? Lo que es la fase de desesperanza. Entonces, aquí, ¿verdad? Es cuando el niño realmente no acepta, ¿verdad? No acepta de que usted lo calme. Más bien, a veces hay niños que más gritan, hay niños que más lloran, ¿verdad? Porque sienten esa fase, ¿verdad? Donde ellos se sienten, por ejemplo, solos, tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van a comenzar a estar en un lugar que no es su casa. Entonces sienten esa fase de desesperanza, ¿verdad? Donde muchas veces se sienten tristes, solos, ahí, ¿verdad? Sienten que no están en su casa y que hay otro lugar. Entonces está esa fase de desesperanza. Y también, ¿verdad? Encontramos lo que es la fase de indiferencia, o sea, la fase de rechazo, fase de negación, ¿verdad? Aquí pues el niño deja de preocuparse, ya tiene una relación muy superficial con sus padres cuando le vuelve a ver, incluso muchas veces puede ser, ¿verdad? Que el niño ignore a su mamá o ignore a su papá, ¿verdad? Por todo el tiempo que ha estado hospitalizado. O a veces, ¿verdad? Igual, como la mamá está con el niño, a veces no dejan entrar a otros familiares, ¿verdad? Que vayan a ver el niño. Entonces comienza esa fase de rechazo, de indiferencia, de que el niño siente como que no le va a interesar, ¿verdad? Cuando vuelva a ver a su papá o a sus hermanos, aunque, porque esa es una etapa que pueden pasar los niños, ¿verdad? Una etapa en la cual pueden reaccionar de esa forma, ¿verdad? Entonces aquí, pues los niños en esta edad requieren igual, ¿verdad? De que nosotros como profesionales podamos brindarle todo el cuidado que él necesita, ¿verdad? Porque es una etapa que es algo incómoda, ¿verdad? Porque es un tiempo en el cual hay indiferencia, ¿verdad? No, se sienten los niños así como, ¿verdad? Que no tienen esa mucha importancia. Entonces, a veces, ¿verdad? Nosotros como profesionales igual hay que darles cariño, nos toca a veces consolar al niño, a veces darle un abrazo, ¿verdad? O cuando usted llega y saluda, por ejemplo, hay niños que le agarran cariño a las enfermeras, ¿verdad? Porque ellas son muy cariñosas, algunas, ¿verdad? Y entonces ya los niños igual, ¿verdad? Sienten ese aprecio también por el profesional de enfermería, ¿verdad? Cuando usted es amable. Hay enfermeras, les voy a decir que a veces, ¿verdad? Compran juguetitos o a veces, ¿verdad? Algún dulce y se lo llevan al niño. Entonces los niños van, ¿verdad? Adquiriendo ese cariño por la persona que los atiende, que los ve bien. Pero si alguien les grita, los trata mal, ¿ustedes creen que el niño va a querer estar con esa persona? No, O sea, nadie, ¿verdad? O sea, nadie va a querer estar con alguien que dice usted, ay, no, ahí viene esa enfermera. Esa enfermera sí es enojada. A veces causan hasta temor, ¿verdad? El personal de enfermería a veces causa temor en las personas que están hospitalizadas. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero en la parte de los adultos, yo he visto, ¿verdad? Que hay personas que se alegran cuando usted llega. Y hay otras personas que más bien se tristecen cuando dicen, ¿qué enfermera va a estar hoy? ¿No se han fijado ustedes en esa parte? Porque Sí,
Ajá. Especialmente, bueno, en el área pediátrica estaba una señora, una enfermera, que estaba bien señora y bien amargada. Nadie la quería. Hasta los niños Usted, lloraban cuando la ajá, miraban. Pero ahí exacto, sigue. porque ahí sigue. Sí, pero nadie la quiere. Porque más bien en vez de causar, ¿verdad? Esa sensación de que quieran estar con usted, más bien siente uno más bien esa fase de rechazo del niño también. Porque como les digo, hay personas que son muy carismáticas, ¿verdad? Y hay otras personas que tienen su carácter, pero los niños, igual que los adultos, determinan, jóvenes, quién los quiere y quién no los quiere. Determinan quién es enojado, quién es cariñoso y ellos van viendo, ¿verdad? Entonces ellos a veces anhelan estar con ciertas personas, entonces uno no, ¿verdad? Uno siempre cuando llega a las salas jóvenes, independientemente de que usted tenga problemas o no tenga problemas, uno debe de enfocarse en el cuidado al niño, enfocarse, ¿verdad? En la situación de la que está pasando aquel niño, darle cariño, porque a veces nos toca decirles, hola, mi amorcito, ¿cómo estás? O cómo te sentís el día de hoy, ya te bañaste, porque hay niños que, ¿verdad? Las mamás los bañan y cuando uno ya llega y recibe el turno, ya los niños están bañaditos, cambiaditos, o qué bonito te miras hoy, entonces todo eso ayuda al niño, ¿verdad? Y debe de ser parte también de nosotros, de tener esa carisma, ¿verdad? Para con ellos, no solo para que nos aprendan a querer, no, sino para brindar el cuidado especial y que ellos se sientan bien, que se sientan motivados, que aunque estén hospitalizados, pero por lo menos que estén en un ambiente, en un entorno rodeado de cariño, ¿verdad? Entonces hay que Sí, ayudarles a los niños. Ajá, sí he notado que algunos médicos, pediatras, usan así como en sus gabachas distintivos de caricaturas o muñequitos infantiles, gorros también. No sé si usted se ajá, recuerda del doctor Bustillo, ¿verdad? Él así sí, caminaba, sí. bien identificado. También he visto que caminan así como llaveros colgantes, para que los niños, mientras ellos hacen el examen físico, ellos se entretienen. Eh, Exacto. Y fíjese que es una buena estrategia. Es una buena estrategia esa, ¿verdad? Sí, el doctor Bustillo nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad? No sé, él era un pediatra muy especial, como dice usted, Jenny, caminaba con sus gorros, ¿verdad? De figuras, sus llaveros, y él era muy, muy especial con los niños. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en el Hospital San Felipe, en el área de maternidad, en recién nacidos. Y para qué muy especial el doctor, ¿verdad? Y igual, como dice, los niños porque recién naciditos, ustedes saben que no van a tener la misma reacción a un niño preescolar, ¿verdad? Pero sí hay muchos médicos que incentivan a los niños, ¿verdad? Y que bien, ¿verdad? Cuando lo hacen así. Igual en la parte de enfermería, ¿verdad? Usted va a ver muchas enfermeras que son bien carismáticas, cariñosas y motivan a los niños para que los niños puedan ¿verdad? Estar bien, sentirse bien durante el tiempo que están en el hospital. Y igual, ¿verdad? Encontramos, como les digo, diferentes tipos de caracteres en las personas, ¿verdad? Ok, otra y otra reacción, ¿verdad? pregunta, La que hablábamos. Ajá, otra pregunta que le iba a hacer, yo me he fijado que hay enfermeras, así como dice usted, ¿verdad? Ellas llegan, van a aplicar medicamentos, pero bien carismáticas, les preguntan a los niños de qué les gusta hacer, sus programas favoritos y esas cosas, pero hay otras, y mientras hacen eso, ellas están pasando el medicamento, ¿verdad? Pero hay otras que llegan y pasan el medicamento como que, no sé, bien rápido, no sé si eso es correcto o entre más lento se hace, sentirán más dolor no, o es no que sé, depende, que lo ¿verdad? hacen Depende. bien rápido. Porque hay medicamentos que usted los puede pasar lentos y hay otros que un poquito más rápido, pero lo que vemos a veces es la actitud de la enfermera, ¿verdad? Que durante esté pasando el medicamento puede estar hablando con el niño para que el niño pueda distraerse y no sentir dolor, ¿verdad? A veces. Y bueno, como les digo, hay otras personas que quizás no tienen ese carisma, ¿verdad?
pero durante uno va a esos lugares y la experiencia le va ayudando, ¿verdad? Entonces, como les digo, ustedes pueden ser muy buenas personas observadores y si un día a ustedes les toca ir a las áreas pediátricas, ¿verdad? Ustedes tienen el conocimiento, sean carismáticos, ¿verdad? Demuestren amor por los niños, o sea, el cuidado sea integral, sea de una manera holística, ¿verdad? Tratar a los niños como que usted esté tratando a un adulto. Si el niño más bien tiene la misma importancia, ¿verdad? Entonces, no porque sea un niño, es un niño, no. Ver a ese niño de esa forma, ¿verdad? Por eso les dice de manera holística, de manera integral y verlo en toda la situación que el niño está. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo puedan considerar siempre, independientemente que usted esté en área pediátrica o le toquen adultos, donde a usted le toque, ¿verdad? Hacer su trabajo bien. Tener esos valores presentes, ¿verdad? Ok, entonces hablábamos de otras reacciones, ¿verdad? Que pueden tener los niños, como era la pérdida de control, que esta aumenta la sensación de amenaza y puede afectar las habilidades de adaptación del niño. Se caracteriza también por la falta de estímulos sensoriales acostumbrados y el surgimiento de estímulos hospitalarios adicionales de visión, sonido, de dolor. La experiencia hospitalaria puede retardar temporalmente el adecuado desarrollo del niño o causar retrasos, ¿verdad? Permanentes. Entonces, eso puede ser, ¿verdad? La parte donde hablamos de pérdida de control. En lesión corporal y dolor, pues aquí el miedo, ¿verdad? El miedo a la lesión corporal y al dolor es frecuente entre los niños, incluyendo los recién nacidos, quienes también reaccionan a estímulos dolorosos. El personal de enfermería debe tener conocimiento de las preocupaciones infantiles por el daño corporal y el dolor en las diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? Lo que mencionábamos anteriormente, que no solo porque sea el niño, no, ¿verdad? Él no le va a doler, voy a canalizarlo y voy a, ¿verdad? Hacerle así, no, aunque sea recién nacidito, hay que tratarlos con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho cuidado, con mucho respeto. Y les contaré que la experiencia en recién nacidos es muy bonita, ¿verdad? Incluso cuando usted va a canalizar los niños, usted trata de buscar siempre la mejor vena, ¿verdad? Para no estar dañando o molestando al niño, estarle causando varios pinchazos, porque el niño siente, le duele, ¿verdad? El niño llora, aunque sea recién nacido. Entonces, toda esa parte también, ¿verdad? Hay que considerarla nosotros, que aunque sean recién naciditos, los vamos a tratar, ¿verdad? Con todo el esmero, con todo el cuidado, con todo el profesionalismo, aunque sea recién nacido, ¿verdad? Aunque sea neonato que acaba de nacer, igual, todo debe de ser igual, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el proceso de atención en el niño hospitalizado. En la valoración, pues hay que valorar siempre varias áreas importantes para identificar diagnósticos de enfermería, luego realizar la planificación en la atención de cada niño. En particular, hay que muchas veces individualizar la valoración del paciente porque cada paciente es diferente y hay que evaluar sus necesidades de crecimiento y desarrollo, tanto en la parte psicosocial, en la parte de educación, así como efectos de la enfermedad también en la parte de la familia. Entonces también, ¿verdad? En la valoración, ¿verdad? Hay que valorar la parte del dolor, ¿verdad? La regla de oro es que hay que seguir en la estimación del dolor. Es todo lo que resulte doloroso para un adulto, lo es también para un lactante, ¿verdad? Para un niño, mientras no se demuestre lo contrario. O sea, todos sentimos el mismo, sentimos dolor, aunque el niño esté recién nacido, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tratar al niño, ¿verdad? De una forma como que fuera un adulto, que el niño se expresa que le duele, expresa muchas veces el inconformismo. Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? Bien, profesionalmente. Hay diagnósticos de enfermería también, ansiedad, el temor, ¿verdad? Relacionados con la separación, que ya creo que ya lo habíamos visto. También otra ansiedad, temor relacionados con procedimientos o episodios dolorosos.
sensación de impotencia relacionado con el entorno, escasez de actividades recreativas relacionadas con deterioro de la movilidad musculoesquelética y con los efectos de la hospitalización. También, ¿verdad? Encontramos otros diagnósticos, ¿verdad? Que está la incapacidad para la actividad relacionada con debilidad generalizada, fatiga, desequilibrio entre ofertas y demandas de oxígenos. Otro diagnóstico, autocuidado deficitario en baños, higiene, vestirse, arreglarse, relacionado con la incapacidad física o cognitiva del niño, con restricciones mecánicas. Déficit de autocuidado de defecación relacionada con la incapacidad física o incógnita con restricciones mecánicas, patrones de eliminación urinaria alterados relacionados con incomodidad o, ¿verdad?, con la posición. Entonces, estos son algunos, ¿verdad?, diagnósticos, y como les digo, en su manual van a encontrar diferentes diagnósticos ustedes sobre los niños, ¿verdad?, que han sufrido algún daño y que han sido hospitalizados, o van a haber diferentes tipos de diagnóstico. En la planificación, como nosotros ya sabemos, ¿verdad? La planificación son las intervenciones que vamos a realizar. Está basado, ¿verdad?, en las necesidades identificadas por el paciente, por la familia y la enfermera, por lo que los familiares y el niño deben de asumir un papel activo en el desarrollo del plan. Entonces hay que incluir aquí al familiar, ¿verdad? Para que podamos que podamos realizar esas actividades con ellos, o sea, las intervenciones que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces tratar de que el familiar igual nos apoye, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el cambio de la unidad, que la cama del niño, la cama cuna, esté siempre bien limpia, que la mesita donde están las cosas del niño estén bien ordenaditas, ¿verdad? Esas son parte de una buena planificación. El ambiente esté limpio, el entorno donde esté el niño. Y las otras actividades, pues, que nosotros realizamos generalmente, ¿verdad? Cuando tomamos los signos vitales, que son intervenciones que hacemos, ¿verdad? La otra cuando aplicamos medicamentos, y hay otras intervenciones que no necesariamente son médicas, sino que nosotros podemos realizarlas, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, usted le puede decir a la mamá, usted le puede traer, por ejemplo, un juego al niño, ¿verdad? De esos juegos que son educativos, para que en el tiempo que el niño tenga libre, si yo como enfermera no puedo jugar con él, pero usted como mamá que pasa aquí con él todo el tiempo, puede jugar con él, ¿verdad? No solamente ustedes, hay que incentivar a la mamá a que le preste el celular para que el niño esté jugando con el celular. Porque si ustedes se fijan o van a fijarse ustedes ahorita cuando vayan a hacer sus casos, que la mayoría de niños que tienen en la mano es el celular, ¿verdad? Entonces, nosotros también como profesionales debemos de motivar al papá que hay otros juegos, ¿verdad?, que ellos pueden traer para que jueguen con sus niños, y que no necesariamente tiene que ser estar el uso del celular todo el día. No, ¿verdad? Que aunque esté hospitalizado, el niño puede tener otras actividades de hacer. Entonces, eso se puede incluir, ¿verdad?, en la parte donde nosotros intervenimos, que es en la planificación. Miren, ¿cuáles son los objetivos? Preparación del niño, ¿verdad?, para la hospitalización, prevención o minimización de la separación, minimizar lo que es la pérdida del control, la prevención y minimización de los daños corporales, el tratamiento al dolor, fomento de actividades apropiadas para el desarrollo, potenciación máxima de los posibles beneficios de estar, ¿verdad?, cuando están hospitalizados. En la parte de ejecución, pues hay que preparar al niño para la hospitalización, prevención, ¿verdad?, o minimización de la separación. Aquí tenemos la minimización de la pérdida de control, la prevención y minimización de daños corporales, igual tratamiento al dolor, el fomento de las actividades, potenciación máxima de posibles beneficios de la hospitalización, ¿verdad? Entonces, toda esa parte tiene que ver con la ejecución.
Y luego vamos a hacer la evaluación, que la evaluación pues es la eficacia de las intervenciones de enfermería y se determinan mediante la valoración y evaluación continua de la atención basada en pautas de observación y resultados esperados. La evaluación es que nosotros vamos viendo cómo va evolucionando el niño, ¿verdad? Si realmente lo que nosotros estamos haciendo en la planificación está evolucionando, si se está haciendo bien, si el niño está reaccionando, si el niño está mejorando. Entonces, en esta parte igual de la evaluación, podemos entrevistar al niño y a los padres para averiguar o investigar qué tipo de preparación previa a la hospitalización ha recibido el niño, observar el régimen hospitalario del niño y compararlo con el que sigue habitualmente en la casa, revisar el expediente clínico, los datos de la valoración acerca del dolor y de la administración de analgésicos o de otras medidas de alivio del dolor no farmacológico, determinar cuál es la eficacia. También entrevistar al niño respecto al tipo de juegos y otras actividades que el niño realiza. Si el niño aún no sabe hablar, observar el uso de los materiales, ¿verdad?, de juego. Preguntar al niño y a los padres qué aspectos positivos encuentran en la hospitalización. Observar comportamientos que indiquen beneficios como la formación de nuevas amistades también, ¿verdad? Y aquí hay un pensamiento, ¿verdad? Que la persona creativa e innovadora sobresale y se distingue porque puede trabajar eficazmente con lo que tiene a la mano. Entonces, miren, ese pensamiento es muy bonito, porque no necesariamente podemos tener el montón de dinero, pero si usted es creativa, si usted es innovadora, por ejemplo, si a usted le toca estar en una sala pediátrica, yo le voy a decir, a veces, ¿verdad? Nosotros no tenemos como esa habilidad, esa destreza, por ejemplo, de estar haciendo dibujitos para los niños, pero ahora, ¿verdad? En muchos lugares venden, por ejemplo, dibujos animados o juegos, ¿verdad? Que uno, siendo creativo e innovador, usted puede poner en la sala, ¿verdad? O muchas veces a ustedes como profesionales de enfermería encargadas de una sala de pediatría les va a tocar, por ejemplo, hacer gestiones, vaya, para que les pinten los cubículos donde están los niños, para que les arreglen, les decoren con dibujos bonitos. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad? Son de personas creativas e innovadoras que usted lo puede hacer. Entonces, las salas de pediatría deberían de estar siempre, ¿verdad? Pues adaptadas a los niños, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Sé que ustedes, ¿verdad? Como profesionales de enfermería tienen mucho campo a veces tienen mucho campo, mucha destreza en ciertas cosas que pueden hacer, ¿verdad? Algunos la atención pediatría, otros en un área de adulto, otros pueden ser en otras áreas, pero siempre hay que tener ese sentido de ser creativos e innovadores. Ajá. Sí, díganme. Ajá, ¿alguien iba a participar? Creo que no. ¿Ah? Ok, bueno. Aparte, ¿verdad? Bueno, de la parte de la hospitalización, pues en su material también, ¿verdad? Hay, si ustedes se fijan en las últimas hojas, hay algunas actividades de enfermería, ¿verdad? Como ser planes de cuidados para ciertos diagnósticos. Entonces, ustedes me imagino que leyeron, ¿verdad? A por ejemplo, estos planes de cuidados. Entonces, y está, ¿verdad? Con el formato donde está NIC, que son las intervenciones, el NOC, ¿verdad? Entonces ustedes pueden leer esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les da en la página 586 de su material, les dice un plan de cuidados para un diagnóstico enfermero para un niño que tiene temor, dice, en el niño o los padres
relacionado con la hospitalización y los procedimientos a realizar. Entonces, ahí también les dice los objetivos, cuáles serían, ¿verdad? El autocontrol del miedo, nivel de comodidad, y las intervenciones aparece el apoyo emocional, manejo ambiental, el asesoramiento y qué actividades usted puede realizar con el niño. Entonces, es bueno que ustedes puedan leer, ¿verdad? Estos planes de cuidado. Ok, entonces ahí les aparecen 1, 2, 3, 4 diagnósticos, 5, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar, o sea, para que puedan ver, ¿verdad? El tipo de diagnósticos, cuáles son los objetivos o criterios de los resultados, qué intervenciones puede hacer, qué actividades. Entonces, ¿verdad? Es muy importante también, pues, mencionar el resumen que aparece en su manual, ¿verdad? El resumen nos dice que la hospitalización es conocida como una experiencia traumática para el niño y su familia y es causa de estrés en los niños de todas las edades, todas las edades. La época más difícil es la comprendida entre los 6 meses a los 30 meses, ¿verdad? Cuando el niño comienza a tener, por ejemplo, vivencias de ambientes extraños y los 4 o 5 años aproximadamente en estas edades temen extremadamente la separación de sus padres y no entienden la finalidad a veces de la hospitalización. La actividad de la enfermera en el hospital infantil irá dirigida a proporcionar cuidados al niño y su familia para favorecer el equilibrio de las necesidades básicas durante toda su estancia en el hospital, teniendo como principal objetivo restablecer la salud lo antes posible y evitar consecuencias negativas de la hospitalización. El juego es fundamental en la vida del niño y cumple en el hospital diversas funciones como entretenimiento, educativas y terapéuticas. Y la preparación para el alta hospitalaria del niño es importante tenerla prevista desde el principio de su ingreso, ya que supone una oportunidad única de enseñar a la familia cómo mejorar y potenciar la salud de su hijo. Entonces, verdad, pues ha sido el tema del día de hoy, en el cual pues hemos compartido, ¿verdad? Cuáles son las reacciones que puede tener el niño y la familia ante una hospitalización. También, ¿verdad? En la parte donde está la hoja 575, ahí les aparece una carta europea de los niños hospitalizados, resolución del Parlamento Europeo, diario de 1986. No sé si alguno de ustedes tuvo la curiosidad de leerla y ver ahí todos los derechos que tienen los niños. ¿Pudieron leerla, jóvenes? Bueno, si no la leen, si no lograron leerla, ¿verdad? Entonces les sugiero que lean, ¿verdad? Esa hoja que es muy importante. Habla acerca de los derechos del niño. Nosotros sabemos que aquí en Honduras, ¿verdad? También los niños, o sea, en todas las partes del mundo los niños tienen derechos, ¿verdad? Y también obligaciones, pero esta carta se dirige más que todo a los derechos que tienen los niños, ¿verdad? Entonces sería bueno que ustedes también puedan darle lectura. ¿Ok? Bueno, entonces si alguien tiene algún comentario o alguna participación. Ajá. Nadie. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Alguna participación? Ok. Bueno, entonces voy a pasar lista, ¿verdad? Ahorita. Vamos a ver aquí. Vamos a pasar lista y para poder terminar con el tema.